Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España. Estamos hablando de crónicas reales, en concreto de Carlos IV. En esta parte segunda vamos a hablar de características de los reyes. María Luisa seguía siendo tan frívola como cuando era princesa de Asturias. Todo tenía que adaptarse a sus caprichos y a que no se contradijeran sus pasiones. La corte, aunque a la reina le gustaban las fiestas y diversiones, no ganó en brillo porque la reina prefería las fiestas populares. La rivalidad que mantuvo con la duquesa de Alba, María del Pilar, Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo duró años, hasta que ésta fue invitada a abandonar la corte. Quizá la mano de Alba estuviera mezclada en alguna campaña de difamación contra la reina, que no perdonaba la manera de molestar a la soberana y no reparaba en gasto ni sacrificio alguno cuando se trataba de satisfacer sus rencores. Los espías que la duquesa tenía en París le informaban rápidamente de los trajes nuevos que la reina encargaba. Tanto era así que el día en que la reina recibía sus trajes, las doncellas de la duquesa se paseaban por el Prado y por la calle de Alcalá con vestidos idénticos. Goya, que se había convertido en el amante de la castiza Cayetana, compartía los odios de la duquesa y empleaba su arte para ridiculizar la caricatura de reyes que tenía España, obteniendo su mayor triunfo en sus caprichos. A partir de 1789, la agitación se incrementó, la desconfianza reinaba entre los cortesanos. El jefe de la policía presentaba a María Luisa un informe diario, que ella leía con gran interés de todo lo que ocurría en Villa y Corte. A pesar de todo, no pudo silenciar a la opinión pública ni pudo impedir que pasquines y libelos circularan libremente por Madrid. El cándido Carlos IV no se percataba de nada. Hacía su vida normal, siguiendo un horario preestablecido, como si no pasara nada. Se levantaba a las 5 de la mañana, oía 2 misas y se hacía leer pasajes bíblicos. Tras el desayuno bajaba a los talleres, se despojaba de la casaca, se subía las mangas por encima de los codos y trabajaba mano a mano con los carpinteros, armeros y mecánicos con los que charlaba y bromeaba. Luego revisaba los caballos. Hablaba campechanamente con los mozos de cuadra sobre los problemas de algún caballo, herrajes, piensos. Luego charlaba con su familia, su hermano, hermana e hijos. Después comía el famoso puchero, carne de buey, gallina, chorizo, coles, garbanzos y zanahorias, y en lo que solo bebía agua. A la 1, la reina, que no el rey, despachaba con Godoy, y la hora en que, con buen o mal tiempo, salvo en Semana Santa en que acudía a las procesiones, el rey partía para la caza, que entre soldados, ojeadores, puestos de guardia y sirviente de las armas movilizaba diariamente a unos 700 hombres y 500 caballos. Era de noche cuando volvía a palacio y junto a la reina daba audiencia a los ministros en lo que empleaba media hora. Después tocaba el violín, su instrumento favorito, verdadero suplicio para los músicos que la acompañaban, pues desafinaba mucho y nunca iba a su compás. Luego jugaba una partida de tresillo, con 2 viejos cortesanos, en la que fatigado por la caza se solía quedar dormido con las cartas en la mano. Cuando el maestre, Sala, anunciaba la cena, se despertaba y cenaba con gran apetito. A las 11, agotado de tan intenso trabajo, el rey de las Españas daba las órdenes oportunas para el día siguiente. Se retiraba a sus habitaciones y dormía beatíficamente. En Aranjuez, orilla del Tajo, Carlos IV mandó construir un pequeño arsenal donde él y sus obreros fabricaban fragatas y bergantines en miniatura. La flotilla era transportada a un pequeño lago donde el monarca, a la vista del pueblo, maniobraba sobre una de las fragatas que iba tirada por una chalupa de remos. Después de dar varias vueltas, atracaba y las aclamaciones de los aduladores oficiales de la marina, que compraban el espectáculo, le hacían creer que era un consumidor marino. Otra de sus aficiones consistía en montar nacimientos formados por lujosas y hermosas figuritas modeladas en escayola, sin olvidar la afición a los relojes, de los que poseía varios cientos. Vanagloriándose de que todos estuvieran sincronizados y dieran las horas al mismo tiempo. De hecho, el propio monarca era un gran relojero. El relojero francés, a su servicio, Francois Louis Godon, recibió el encargo de adquirir las mejores piezas del mercado francés y durante su reinado se destinó un gran presupuesto a esta actividad, que desarrollaron artesanos de la talla de Félix Bauzán, Salvador López o Ramiro González Perea, entre otros. Cuando abandonó España en 1808, Carlos IV gestionó personalmente el traslado de los relojes, las piezas que más amaba entre sus tesoros. También coleccionaba objetos de todo tipo, monedas, instrumentos musicales. Fue él quien compró la colección de violines Stradivarius del Palacio Real. El desinterés de Carlos IV por los asuntos del gobierno queda perfectamente reflejado en los comentarios que le hizo a Napoleón en Bayona. Todos los días, hiciera el tiempo que hiciera, yo partía después de desayunar y oír misa y cazaba hasta la 1, continuando inmediatamente después de la comida hasta el oscurecer. Por la noche, Manuel tenía el cuidado de decirme si los asuntos iban bien o mal y yo iba a acostarme para hacer todos los días lo propio
a menos que una ceremonia importante me obligase a quedarme. La actitud del soberano era campechana y en las recepciones se complacía en dar fuertes palmadas en las espaldas a los asistentes. Los receptores de las palmadas que les hacían tambalearse las aceptaban con amable alegría. María Luisa se levantaba más tarde, a las 8, y tras recibir a la haya de los infantes ordenaba los paseos de estos. Ante la desidia del rey, María Luisa llegó a trabajar sola, tanto que la firma de los despachos le llevaba al rey unos pocos minutos. Todos los días, como se ha mencionado, mantenía una entrevista en el despacho con Godoy, donde discutían los problemas políticos y a lo largo de la jornada, aunque ya hubiera hablado con el valido, le escribía para informarle con detalle de todo lo que había ocurrido en el transcurso de la jornada o para pedirle consejo. La reina, que carecía de dientes, en 1800 ya no le quedaba ninguno, y 3 obreros se ocupaban incesantemente en hacerle dentaduras postizas. Comía sola, o en compañía de algunas camaristas, después de que lo hubiera hecho el rey, pues se le preparaba una comida especial. La familia real asistía con mucho agrado a los toros, fiesta que tuvo que prohibir Godoy, al morir en una de estas corridas el célebre matador Pepe Hillo. Aunque María Luisa no asistió a esta corrida, se sintió muy apenada por la tragedia, comunicándoselo a Godoy en una de esas cartas. La superstición de la reina la hacía cubrirse de reliquias cuando había fuertes tormentas. El resto de la jornada lo pasaba en tertulias, juegos de sociedad y cabildeos políticos. A María Luisa la dominó la pasión por el mando. Desde los primeros días de su matrimonio hizo sentir su influencia sobre su marido. Ante la ineptitud, mansedumbre y pocas luces que demostraba Carlos IV, no dudó la reina en acompañar a su esposo al primer consejo que éste presidía como rey. La sorpresa de la corte fue enorme. Por ver primero a una reina de España, en vida del rey, se inmiscuía en el gobierno. La sorpresa de los ministros fue aún mayor cuando de sus labios supieron que la voluntad del rey era la de trabajar con ellos 5 horas y media, 4 días a la semana, y que la reina asistiría al consejo. María Luisa intervino en todos los asuntos sin cortapisas, interrogando a los ministros sobre multitud de negocios, viva, curiosa y vehemente. Mientras, Carlos IV se entregaba a una vida metódica de buen burgués, sin entender nada de las difíciles cuestiones que se debatían en el consejo, asistiendo a sus deliberaciones con hastío y gesto aburrido, herencia de su abuelo Felipe V. Ni siquiera como ejecutor de las órdenes de su esposa, y menos aún con la energía que ella deseaba, fue capaz de gobernar el perezoso y abúlico Carlos IV. Con toda probabilidad, María Luisa, con el beneplácito de su esposo, ya había pensado en buscar a alguien que le supliera la nula capacidad del rey para el ejercicio del poder y pudiera gobernar de acuerdo a sus deseos, sin menoscabar el respeto que se le debía al monarca. Es indudable que Manuel Godoy les cayó simpático desde un principio y vieron en él las cualidades que andaban buscando, por lo que propiciaron su rápido ascenso, que no se debió a la pasión amorosa de María Luisa, sino a la incapacidad de unos reyes y a las circunstancias políticas. Recayó en María Luisa, que no se distinguía precisamente por su discreción y disimulo, la mayor culpa en la elevación del favorito, causa y fuente del odio popular y cortesano, el choricero, le llamaban, de los desaciertos políticos, de los altercados domésticos, de la maledicencia que se tejió en torno a sus personas y de las desastrosas consecuencias que se derivaron por la dejadez en el ejercicio del gobierno. Carlos IV se felicitaba por haber encontrado un hombre en quien depositar su confianza, su afecto y las arduas tareas del gobierno, lo que le permitía disfrutar de sus recreos favoritos. No es de extrañar que Godoy, de modesta posición económica, se sintiera fascinado al verse mimado por los favores de una reina y el afecto de intimidad de un monarca que llegó a hacerle pariente suyo por matrimonio. El matrimonio de Godoy con María Teresa de Borbón y Villabriga, hija del infante Luis, el Benjamín de Felipe V, cumplió los deseos de la reina María Luisa al ver a su plebeyo introducido en los círculos cortesanos con pleno derecho. No sería totalmente justo culpar a Godoy de su encumbramiento, sino a unos reyes que ciegamente se empeñaron en elevarle a tal altura que casi le pusieron a su propio nivel social. Godoy fue menos culpable como ministro que como valido. No era malvado ni tirano, solo cuando alguien intentaba minar su posición, él se defendía para mantener su valentamiento. En la última época le cegó la pasión al ir entregando España a Napoleón, engañándole porque le hacía soñar con la posibilidad de ser rey de una parte de Portugal. Godoy, elevado a tan alta posición, se creía querido y hasta popular al ver la cantidad de personas de toda índole social que se disputaban el honor de hacerle la corte y agasajarle. Sin embargo, el odio contra él crecía. Todo lo que ocurría dentro de las fronteras españolas, alianzas, guerras, paces, eran censurables a su torpeza. Si crecían las necesidades económicas y la miseria del pueblo, Godoy tenía la culpa.
Si se le pedían al clero aportaciones para aliviar las necesidades de la Real Hacienda, la animadversión contra el valido crecía, la sociedad se ofendía al ver al condecorado con el título de príncipe, a quien poco antes había escoltado a sus reyes como simple guardia de cops. El ejército no podía soportar como generalísimo a quien nunca había tomado parte en batalla alguna. El mismo príncipe de Asturias, Fernando, le odiaba, pues veía cómo el prepotente valido se convertía en el más íntimo amigo y confidente de su madre, lo que le hacía pensar que pudiera usurparle el trono. El preceptor de Fernando, Juan Escóiz, a la cabeza del partido fernandino, creó una oficina clandestina de propaganda política, con el único objeto de desacreditar a Godoy y a los reyes. Los rumores de la difamación pública empezaron a crecer, cebándose en las supuestas relaciones del valido y la reina, de las de Pepita Tudó con el valido, las de aquel y estas con otras y otros, y las de Carlos IV con Godoy. Lo que empezó con rumores en los corros pasó a la imprenta. Se confeccionaron carteles en los que se representaban a María Luisa y a Godoy y al rey en posturas obscenas. Algunas de estas acuarelas, sobre todo las pintadas por Goya, eran tan indecentes que él mismo Fernando no se atrevió a publicarlas. Una vez impresos, los carteles se repartían en lugares poco recomendables. Uno de los más suaves representaba a Carlos IV como rey de copas de la baraja y María Luisa como la sota de bastos. Es reseñable que en muchos pasquines aparecía la palabra agipedobes, que para comprenderlo había que leerlo de derecha a izquierda. Fernando y su partido utilizaron métodos vergonzantes y abyectos, poniendo de manifiesto la flaqueza de los reyes, sus padres, y para desacreditar a Godoy. No hubo delito ni abominación que no les fuera imputado. Una familia real enfrentada y dividida y un gobierno desprestigiado y sin unidad propiciaron la ocupación francesa. En la voluminosa correspondencia cruzada entre María Luisa y Godoy no se han encontrado nada, ni una sola palabra, a menos que utilizaran una secretísima clave imposible de descifrar hoy en día, que insinúe una relación adúltera. El archivo secreto de Fernando VII, así llamado por este rey, recopiló cuantos documentos pudo de la época y los mandó guardar en sus propias habitaciones, en un armario secreto que mandó construir y que fue descubierto durante la Primera República. Estudiados los legajos, tampoco apareció nada que pudiera probar las adúlteras relaciones. Varios historiadores estudiaron los documentos, entre ellos Ángel Fernández de los Ríos, 1821-1880, que dejó escrito en su guía de Madrid: asombrados quedamos de su extrema importancia y empezamos a dudar si tan a oscuras está hecha la historia de los tiempos modernos, que será preciso hacerla de nuevo en visto de los ignorados y precisos datos salidos de la tumba en que fueron sepultados. Hablemos de Napoleón Bonaparte. Napoleón, elevado al consulado, apreció seguida el papel decisivo que para sus planes podría representar España. Su preocupación fue ganarse a Carlos IV y sobre todo a Godoy, con espléndidos regalos. A tal efecto nombró a su hermano Luciano embajador en España. El ministro Urquijo aconsejó a Carlos IV que protestase esa designación, pero Luciano, dejando su comitiva en Vitoria, se presentó de improviso a caballo y con un solo criado en el Escorial, consiguiendo ganarse la simpatía del bonachón Carlos IV. Luciano prometió muchas cosas, hasta la posibilidad de casar al príncipe de Asturias con una hermana de Napoleón, con lo que también se ganó la voluntad de la estúpida María Luisa de Parma. En diciembre de 1800 caía el ministro Urquijo y Godoy volvía al poder. En 1801, Carlos IV firmaba con Napoleón el segundo tratado de San Ildefonso que encadenaba a España a las ambiciones napoleónicas. Napoleón, ante la negativa lusa de cerrar sus puertas a los navíos ingleses, obligó al rey español a declarar la guerra a Portugal, a pesar de que su hija era la esposa del heredero de aquel reino, Godoy. Nombrado generalísimo, encabezó las fuerzas franco-españolas, pero la campaña solo duró 2 días. Las tropas portuguesas, peor armadas y preparadas que las españolas, apenas opusieron resistencia. Se tomaron varias plazas, entre ellas Olivenza y Jurumeña. Desde Campomayor envió Godoy a los reyes un ramo de naranjas que sus soldados le habían ofrecido, lo que motivó que se diera el nombre de Guerra de las Naranjas a esta expedición militar. Godoy escribió a María Luisa: las tropas que atacaron al momento de oír mi voz, luego me llegué a la vanguardia. Me han regalado a los jardines de Yelves 2 ramos de naranjas que yo presento a la reina.
Los reyes se trasladaron a Badajoz para firmar la paz, ordenando la celebración de grandes festejos para agasajar a Godoy por las pruebas del genio militar y político que había demostrado. La intención de Napoleón era ocupar militarmente Portugal, pero su hermano Luciano no hizo caso a las instrucciones de su hermano, ya que corría el peligro de incumplir las promesas que había hecho a Carlos IV y de poner al descubierto los planes del ya emperador de Francia, por lo que éste se negó a ratificar el tratado. Los reyes, indignados, se negaron a recibir a Luciano, ordenándole que abandonase España, cosa que hizo rápidamente, cargado con los numerosos y valiosos regalos que le había hecho Godoy y los monarcas. Introduciendo algunas modificaciones, Napoleón terminó por firmar el tratado. Godoy protestó enérgicamente contra las intenciones francesas de enviar nuevos contingentes de tropas, pero Napoleón le contestó que su audacia solo podría ser interpretada como una manifestación de que los reyes de España estaban cansados de su trono y deseaban compartir la misma suerte que los demás Borbones. Así, Napoleón descubrió claramente su juego. La ruptura del Tratado de Amiens en 1802 entre Francia e Inglaterra dio paso a nuevas hostilidades y a una gran lucha diplomática. Napoleón, que acusaba a Godoy de inclinarse hacia Inglaterra, le obligó a firmar un pacto de neutralidad por el que España se obligaba a pagarle 6 millones de francos por el incumplimiento de las cláusulas del pacto de San Ildefonso. Un error del primer británico, William Pitt, el joven, 1759-1806, que intentaba formar una tercera coalición contra Napoleón, forzó a España a abandonar la neutralidad. Al ordenar Pitt que se limpiaran los mares de barcos españoles, se produjo el apresamiento de varios navíos procedentes del Perú con 4 millones de pesos, lo que obligó a España a romper con Inglaterra y a acercarse a Francia. España, una vez más, se vio obligada a utilizar sus escasos medios de que disponía para luchar contra los ingleses. El plan napoleónico consistía en que las armadas francesas y española apartara a la inglesa de la costa inglesa para después él, con el ejército que tenía preparado en Boulogne, invadir Inglaterra. En mala hora se confió el mando a la escuadra combinada al almirante francés Pierre-Charles Jean-Baptiste Sylvestre de Villeneuve, marino de escasa resolución y del que decía Federico Gravina que pesaba el pro y el contra como si fuese oro. Después de la derrota en Finisterre, frente al almirante Robert Calder, cuyas naves eran inferiores en número, Villeneuve se dirigió a Vigo para reparar averías y desembarcar a los heridos. El 20 de agosto de 1805 fondeaba en Cádiz. Al conocer Villeneuve la llegada de Madrid, el almirante Francois de Rosmerx, enviado por Napoleón para sustituirle, salió precipitadamente de Cádiz, en contra del parecer de los marinos españoles, dispuesto a probar fortuna y a callar el mal concepto que Napoleón tenía de él. El 19 de octubre, la escuadra franco-española se hizo a la vela, y el 21, a la altura del cabo de Trafalgar, avistaba a la del almirante Horacio Nelson. La indecisión de Villeneuve y la descartada maniobra por él ordenada trastocó todo el plan previsto, permitiendo a los ingleses embestir perpendicularmente a la línea española, mientras la retaguardia francesa estuvo inactiva. De nada sirvió la capacidad, la pericia, el valor y el sacrificio de las vidas de los marinos españoles. Federico Carlos Gravina y Nápoli, Cosme Damián Churruca y Elorza, Ignacio María de Álava, Cayetano Valdés y Flores Bazán y Peón y otros muchos. El mismo Nelson perdió la vida. La Armada Española quedó destruida y aniquilada para mucho tiempo. Según una gran mayoría de historiadores, Villeneuve se suicidó. La derrota de Trafalgar acrecentó las fuerzas del partido antifrancés y la impopularidad de Godoy, que seguía adulando a Napoleón con la esperanza de medrar personalmente, pero el emperador, una vez conseguido su adhesión al bloqueo continental de Inglaterra y un subsidio de 24 millones de reales, pronto se olvidó de sus promesas. Godoy, desairado, se volvió hacia Inglaterra creyendo que la estrella de Napoleón declinaba. Pero la victoria de este en Jena contra Prusia, las derrotas que infligió a los rusos en Eylau y en Friedland, las dos en 1807, y con la paz de Tilsit en Rusia, también en el mismo año, le hizo volver al lado francés, reiterando al emperador sus promesas de fidelidad. Napoleón fingió creérsela, pero ya no se fiaba de Godoy, pues estaba convencido de que en cuanto pudiera atacaría a Francia por el sur. La inicialmente vaga idea de que se había ido forjando Napoleón de anexionarse a España se transformó en una decisión sin vuelta atrás. Durante su cautiverio, en Santa Elena, le comentó a Charles Tristan, marqués de Montreux, a propósito de Godoy. El agravio no podía quedar impune, merecía una declaración de guerra y fue lástima que yo no diese ese paso, franco y leal, cuando regresé a Tours.
Godoy, queriendo granjearse la benevolencia del emperador, le reveló el odio que le profesaba el príncipe Fernando, muy influido por su esposa, y a través de Eugenio Izquierdo, su agente en París, gestionó que le nombrara regente de Portugal, aunque luego propuso que se dividiera en dos partes, una de ellas para él. Napoleón aceptó el pacto, aunque con modificaciones. Godoy descuidó los intereses de España y solo se preocupó en asegurarse un reino, con lo que abrió las fronteras a los franceses. Y el 23 de octubre de 1807 se firmaba el Tratado de Fontainebleau. Un artículo secreto estipulaba que se permitiría el paso de 28.000 soldados franceses para dirigirse a Lisboa y que otros tantos españoles se unirían al ejército francés. Ya antes de ratificarse el tratado, Napoleón tenía dispuestos 40.000 hombres en la frontera al mando del general Jean-André Junot, duque de Abrantes. Mientras ocurrían esos acontecimientos, Fernando y su camarilla, opuestos a la política pro-francesa, defendían por Godoy, de la misma manera que se habían opuesto a un acercamiento a Inglaterra por llevar la contraria al valido e intrigaban en contra de los reyes. Descubierta la intriga, Fernando fue detenido y confinado en sus habitaciones. Carlos IV perdonó a su hijo al pedirle este perdón y delatar a sus cómplices. La atmósfera cortesana se volvía cada vez más desagradable y espesa. El 18 de junio de 1807, el general Junot cruzaba el Bidasoa al frente de su ejército e invadía Portugal, cuyos reyes tuvieron el tiempo justo de embarcarse rumbo a Brasil. Y el 22 de diciembre, sin conocimiento del gobierno español, otro cuerpo de ejército francés, al mando del general Pierre-Antoine Dubourg-d'Escans, traspasaba la frontera. El 9 de enero de 1808, un tercer ejército, a las órdenes de Bon-André Jeannot de Monchaux, llegaba hasta los límites de Castilla. Nuevas tropas francesas entraron en España, adueñándose de Barcelona, del castillo de Montjuïc y de la ciudadela de Pamplona. El número de soldados franceses acantonados en España alcanzaba ya los 100.000 y Napoleón envió a su cuñado, Joaquín Murat, gran duque de Berg, para que se pusiera al frente de todo el ejército francés. La propaganda del partido fernandino había hecho creer que la entrada en España de los franceses tenía por único propósito la caída de Godoy y la exaltación al trono de Fernando, futuro Fernando VII. Pero si alguna duda les quedó a los avisados monarcas españoles y al valido de cuáles eran las verdaderas intenciones de Napoleón, la realidad de aquel ejército, posesionándose de España, la disipó. Y ante la gravedad de la situación, Godoy aconsejó a Carlos IV y a María Luisa de Parma que salieran rápidamente para Sevilla, desde donde, si las circunstancias lo exigían, podían embarcarse para América, al igual que habían hecho los soberanos portugueses. Con esa idea, los reyes y Godoy se trasladaron a Aranjuez.